todos ya tenemos algún concepto de qué es radioterapia, ¿no? La radioterapia es muy diferente a la radiología, ¿no? La radioterapia es uno de los pilares del tratamiento en oncología, junto con quimioterapia y cirugía. A diferencia de la radioterapia, de la quimioterapia, la radioterapia es un tratamiento local, es decir, que hace esos efectos donde colocamos la irradiación. Entonces, la radioterapia emite radiación ionizante. Es capaz de producir cambios y muerte celular en tejidos al actuar sobre el ADN. Esto quiere decir que tumorales son visibles en forma de un tumor y actúa también a nivel de tejidos normales. Entonces, esta actividad sobre los tejidos normales son precisamente los que van a dar los efectos secundarios o la toxicidad en radioterapia, que es justamente el tema que nos ocupa. Entonces, muchas veces pensamos que la radioterapia pues la damos y ahí mismo va a hacer efecto, ¿no? Pero en realidad no es así. Para percibir una respuesta al tratamiento se requieren, como ahí aparece en la presentación, se requieren varios días o incluso semanas para poder ver el efecto, ¿no? Y la radioterapia pues puede ser usada tanto en combinación con quimioterapia, eh, antes o después de la cirugía, o como tratamiento único y definitivo en varias patologías, ¿no? Entonces, pero como premisa debemos entender que el tratamiento del cáncer es un tratamiento multimodal, es un tratamiento multidisciplinario. Pocas patologías son las que se van a tratar solo con un tipo de tratamiento, o en todo caso las muy tempranas, ¿no? Cuando ya observamos enfermedad en estadio 2, estadio 3, generalmente tienen tratamiento multimodal y dependiendo también de la patología. Ciertamente hay algunas que solamente reciben quimio, porque ya están controladas, pero la gran mayoría, y sobre todo en nuestro medio, el tratamiento oncológico es multimio, radio y cirugía. De todos estos pacientes oncológicos, el 100%, aproximadamente el 70 o 60% van a recibir este tipo de tratamiento de radioterapia en algún momento de su enfermedad. Justamente el objetivo de la radiación, ¿no? Entonces, tenemos nosotros dos rutas de cómo actúa la radioterapia sobre las células. Empezar diciendo que la radioterapia hace efecto exactamente sobre la célula y causa daño a través o en las fibras del ADN. Tiene dos efectos, la ruta indirecta, como vemos ahí en la pantalla, y la ruta indirecta y la ruta directa. La ruta indirecta es aquella que se produce a través de la hidrólisis del agua, formando radicales libres. Y estos radicales libres van a ser los responsables de causar daño celular y por ende muerte. El otro efecto, que es la ruta directa, es aquella que se va a presentar por el daño en una hebra o en ambas hebras del ADN, igualmente produciendo muerte celular. Entonces, nosotros en algún momento ya hemos escuchado de los aceleradores lineales o los cobaltos, ¿no? Que los oncólogos utilizamos para administrar el tratamiento. Entonces, hay varias clasificaciones de la radioterapia, pero la más común, y para poder explicar este tema, es la clasificación a, a, a la distancia del haz, ¿no? Entonces, aquí se clasifica en radioterapia externa, que es aquella donde el paciente se encuentra a una determinada distancia de la fuente de irradiación. Utilizan aceleradores lineales, que es este caso. Esto es un acelerador lineal, es un variant, y se puede dar también la radioterapia externa en máquinas de cobalto. ¿Cuál es la principal diferencia?
En aspecto es casi el mismo, solamente lo que lo diferencia aquí es cómo se produce la radiación. La radiación en el acelerador lineal se produce a través de la energía eléctrica, pasa por una serie de componentes, son acelerados en el tubo acelerador y puede emitir fotones o puede emitir electrones, que son tipos de radiación. En cambio, las máquinas de cobalto también funcionan con la energía eléctrica por una serie de sistemas, pero tiene incorporada un material radioactivo que es el cobalto, ¿sí? Que tiene una serie de blindajes y cuando se mueven esos blindajes, el material puede emitir radiación al paciente, cuando se cubren deja de emitir la radiación al paciente, ¿no? En general, el cobalto se ha venido utilizando hace muchísimos años y es el caballito de batalla de la radioterapia externa, ¿no? Pero ahora en estas épocas modernas y hace también bastantes años, se viene utilizando los aceleradores lineales. Muy bien, entonces para administrar el tratamiento con radioterapia necesitamos una serie de accesorios, ¿no? Y para aclarar una cosa, a veces nosotros confundimos mucho, como anteriormente lo mencionamos, ¿no? La radiología con la radioterapia. Muchas personas piensan pues que vamos a dar la radioterapia inmediatamente, o sea, es como meterle un tomógrafo, pasar el examen y ya está. No, la radioterapia tiene una serie de procesos, ¿sí? Para poder dar el tratamiento preciso al paciente, porque recuerden que estamos hablando que producimos daño en las células tumorales, que es lo que queremos, pero también producimos daño en las células buenas, ¿no? Entonces, para delimitar el tratamiento y para ser precisos, nosotros debemos ayudarnos de este tipo de accesorios. Esto, por ejemplo, esto es un accesorio de inmovilización para pacientes con cáncer de mama, que nos va a permitir colocar en este lado el bracito, acá las manitos, ¿no? Para levantar la axila, exponer la zona de tratamiento y acá pues para reposar los glúteos y los muslos, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para el primer procedimiento, para el primer proceso de la radioterapia, que es la simulación de tratamiento. Quiere decir que yo voy a colocar el paciente como va a recibir tratamiento en la máquina, tanto en el acelerador lineal o en el cobalto, y voy a adquirir imágenes. ¿Dónde adquirimos imágenes? En un tomógrafo. Ahí nos ayudamos con el tomógrafo. Entonces voy a adquirir mis imágenes, luego voy a planificar estas imágenes que yo he adquirido. Quiere decir que voy a delimitar, y eso está a cargo del radiooncólogo, voy a delimitar la zona que voy a tratar y también voy a delimitar la zona que voy a cuidar, justamente para evitar estos efectos tóxicos. Luego viene la fase de planificación, que está a cargo del físico médico, porque somos un equipo de trabajo entre el físico médico a construir los campos de tratamiento que vamos a utilizar para dar la radiación. Luego nosotros lo verificamos con una serie de imágenes y si todo está correcto, si está dándole la dosis que yo quiero al tumor, si estamos cubriendo las zonas de tejidos sanos, ya le doy el PAE y recién puede iniciar el tratamiento. Todo eso dura más o menos una semana en construirse y poder iniciar la radiación. Aquí este es otro tipo de accesorio, es de un material termoplástico, ¿no? Esto viene plano, se introduce en una bandeja de agua caliente y se va a moldar de acuerdo a la anatomía de nuestro paciente, ¿no? En este caso es una máscara termoplástica de cabeza y de hombros, ¿ve? Aquí se dibuja, ¿no? La parte de los pectorales, la cabeza, el cuello, y vamos a hacer una serie de marcas para que los tecnólogos médicos, que son otra parte importante del equipo, puedan ubicarse y ver exactamente dónde vamos a recibir el tratamiento de acuerdo al plan que han construido el oncólogo médico con la ayuda del físico. Entonces, otro tipo de radioterapia es la braquiterapia, ¿no? ¿Qué significa o qué es la que damos a corta distancia del tumor? Y ya usamos un acelerador lineal, un cobalto, usamos un equipo de el equipo el material radiactivo se encuentra aquí dentro, ¿no?
y desde un comando en la parte externa vamos a controlarlo, ¿no? Entonces, esta braquiterapia a la vez se va a subdividir en la radioterapia intracavitaria. No sé si pueden ver bien aquí, esto sería el equipo de carga remota y estos son los sistemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una paciente con cáncer de cuello uterino, que es lo más común, se introduce el sistema dentro de la vagina y ahí emite la radiación. Eso es un tipo de braquiterapia que es la intracavitaria. El otro tipo de braquiterapia es la intersticial, donde vamos a usar agujas, ¿no? Generalmente de iridio, y van a dar la radiación a través del tejido, tanto del tejido tumoral o puede ser en el caso postoperatorio a través del tejido sano para consolidar el tratamiento, ¿no? Y otro tipo de braquiterapia, una de entre las más importantes que estamos tocando es la radioterapia, la braquiterapia de contacto, ¿no? Como ven, igual pueden usar estos dispositivos de inmovilización. Las agujas están acá, el tumor está aquí en la región malar, en la región yugal, y acá estas son las agujitas que se ponen sobre, ¿no? Y ahí hacen el efecto. Entonces, esta es una pequeña foto de qué es lo previo, ¿no? Administrar la radiación. Nosotros tenemos así las imágenes que adquirimos mediante sistemas, mediante software, nosotros hacemos la planificación y queda así, ¿no? En este caso es un paciente con cáncer de laringe, transglótico, con infiltración de la tiroides. Entonces, toda esta parte, todo esto es el campo que va a recibir tratamiento. Y estas son las dosis que van a recibir, la intensidad de la dosis de acuerdo a, ¿no? Entonces, nos sirve también para verificar cuánta dosis está llegando a los tejidos, cuánto volumen y cuánto porcentaje o cuánto dosis del tratamiento. Entonces, esto es una cosa que va detrás, ¿no? Del tratamiento y que generalmente no lo ven. Ahora, está ampliamente conocido el control de enfermedad y la sobrevida que nos dan mediante el uso de la radioterapia externa, ¿no? Pero también, como decía anteriormente, va a producir toxicidad que vamos a tratar parte del tejido sano porque debemos tener, perdón, márgenes de seguridad. Y esos márgenes de seguridad, ahí están incluidos los tejidos sanos. Entonces, la toxicidad se divide en toxicidad aguda y en toxicidad tardía. Hasta los 6 meses de recibida la irradiación o durante la irradiación se llama toxicidad aguda, y pasadas 6 meses a años se define como toxicidad tardía, ¿no? Generalmente la toxicidad aguda es aquella que se presenta en tejidos de recambio rápido, por ejemplo, piel, anexos, la mucosa oral, la mucosa gástrica, la mucosa genital, ¿no? Entonces es también la toxicidad más frecuente, ¿no? Entonces, para que aparezca la toxicidad, vamos a tener factores, ¿no? Factores de riesgo. Pueden estar relacionados tanto al tratamiento o también relacionados al paciente. Entonces, si en aquellas que está relacionado al tratamiento tenemos pues la dosis total. Es diferente si damos a un paciente 3000 centigrados o damos 7000 centigrados, la dosis por fracción también, ¿no? Entonces, a menor dosis por fracción, de repente encontramos grados un poquito más bajos de toxicidad, y cuando vamos sobre los 2 grays, ya de repente el inicio de la toxicidad incluso es más rápido y más intenso. Depende también de los fraccionamientos. Nosotros sabemos que la irradiación convencional es todos los días, ¿no? Pero hay tipos de tratamiento que utilizan fraccionamientos alterados. Quiere decir que yo doy en un día, puedo dar 2 sesiones, o en una semana puedo dar 2 sesiones, ¿no? Pero como digo, lo convencional es dar una vez por día, durante 5 días seguidos y descansando 2. Digamos, depende del órgano, como decíamos, si son órganos con células de recambio rápido, también depende mucho del volumen del órgano irradiado, ¿no?
Es diferente cuando yo irradio todo un órgano a que la irradiación caiga en un determinado porcentaje de ese órgano. Y lógicamente, y esto tiene mucha importancia, también tiene que ver con los tratamientos combinados. La radio, la quimio por sí solos presentan efectos tóxicos, pero cuando van combinados se potencia. Se potencia el control de la enfermedad y también se potencia los efectos tóxicos y también la duración, en la intensidad y en la duración. Con respecto a los factores relacionados con el paciente, vamos a observar que aquellos pacientes con enfermedades de tejido conectivo son los candidatos que van a producir de repente, que van a desarrollar con mayor frecuencia los efectos tóxicos, fundamentalmente en piel, aquellos pacientes con diabetes mellitus también, aquellos que tienen algún trastorno de la microcirculación, a aquellos en un estado nutricional deficiente también pueden hacer con más frecuencia toxicidad de cualquier tipo, y también aquellos pacientes con hábitos tóxicos, ¿no? Aquellos consumidores de alcohol, de tabaco fundamentalmente. He separado las toxicidades que se presentan con mayor frecuencia de acuerdo a regiones corporales. Vamos a tocar los más, ya sean agudos o sean crónicos, y algo que pues la piel está en todas nuestras regiones, ¿no? Entonces es la más importante. La radiodermitis junto con la radiomucositis son toxicidades limitantes, ¿no? Que pueden hacer incluso que se retrase el tratamiento o que incluso se suspenda el mismo, ¿no? Comprometiendo el control de enfermedad y por lo tanto la sobrevida de los pacientes oncológicos. Entonces es sumamente importante saber determinar y saber prevenir la aparición de estos tratamientos, de estas toxicidades, ¿no? Entonces, la radiodermitis es la toxicidad más frecuente y se define por un conjunto de lesiones cutáneas, lógicamente, que aparecen tras la exposición de la piel a la radiación ionizante. De todos los pacientes que van a recibir radioterapia, un gran porcentaje, en el rango de 80-90%, van a desarrollar algún grado de radiodermitis. Claro que hay casos en que he visto que pacientes no han tenido ninguna toxicidad, pero la gran mayoría van a desarrollar por lo menos los grados más bajitos de radioepitelitis, es decir, solo un eritema. Y un 10 a un 15% sí van a sufrir grados más avanzados, con ulceración incluso, es decir, radioepitelitis grado 3 a 4. Entonces, generalmente la radiodermitis o radioepitelitis aparece a partir de la segunda semana de tratamiento y pueden permanecer incluso varias semanas luego de haber terminado el mismo. Hay varios esquemas de clasificación de toxicidad que han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? La última y la más reciente es el CTSAE, la versión 4. La más usada ha sido pues la clasificación de la RTOG, ¿no? No hay mucha diferencia entre ambas, y se define a la radioepitelitis grado 1 como la presencia de eritema leve, ¿no? Hay también depilación, hay descamación seca, no sé si alguna vez habrán visto, me parece que sí, y también se acompaña de disminución de la sudoración, ¿no? Pero para que se quede ahí grabadito, el grado 1 es eritema, o sea, enrojecimiento de la piel confinada al sitio de tratamiento, ¿no? Entonces, no sé si lo pueden ver, acá hay un poquito, ¿no?, de eritema, igualmente aquí en esta zona. La radiodermitis aguda grado 2 es el eritema que es un poco más intenso, ¿no? Ya es moderado. Hay descamación húmeda, ¿no? Quiere decir que hay un pequeño exudado que se confina principalmente en los lugares donde hay pliegues o arrugas en la piel y se acompaña de edema.
esto mayormente lo vemos en los casos de pacientes con cáncer de mama, ¿no? Donde debajo, en el pliegue inframamario, empiezan con unos parchecitos, ¿no? Entonces eso produce bastante incomodidad en las pacientes y pues hay que actuar, ¿no? La radiodermitis aguda grado 3 es aquella descamación húmeda también, pero ya es confluente, o sea, se juntan varias y ya no respetan los pliegues, sino se van a otras zonas, ¿no? Claro, dentro del campo de tratamiento, hablando porque repetimos que el tratamiento, tanto efectos adversos y el control de enfermedad, es dentro del campo de tratamiento. Y la radioepitelitis grado 4 es aquella que ya se presenta con ulceración, ya se ha alterado el espesor total de la dermis, ¿no? Puede haber sangrado, y la presentación de este tipo de radiodermitis ya nos obliga a suspender el tratamiento, ¿no? Lo que no es para nada beneficioso para el paciente, ¿no? Ahí también les presento la clasificación, el grado del 1 al 4. En el grado 1 fundamentalmente vemos hiperpigmentación, que es lo que más con lo que más nos vienen los pacientes, ¿no? Y también pérdida de la cutánea. Y el grado 4, pues que igualmente puede haber ulceración y necrosis, ¿no? Entonces, lo que vemos con mucho más frecuencia es la radiodermitis aguda. Y es la que incluso tiene más importancia, como les digo, porque tiene mucho impacto sobre el control de enfermedad y efectos directos sobre el tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas generales? Primero, hay que aquí aclarar que como trabajamos en multidisciplina, uno de los profesionales que nos brindan gran apoyo y son nuestros aliados son las enfermeras, que en los institutos son ellas pues las que están a cargo de esto, ¿no? De educar al paciente y de darle los cuidados necesarios para evitar o para tratar cuando se presentan las toxicidades. Pero en general todos debemos conocerla, ¿no? Entonces, las medidas generales para evitar la radiodermitis, primero es la higiene diaria. A veces hay muchos pacientes que tienen miedo, ¿no? A mojar la zona, pero siempre no va a pasar nada, nosotros necesitamos que ellos se bañen diario y de preferencia una ducha, ¿sí? Una ducha con agua tibia antes que un baño, ¿no? El baño pues es en una tina, reposamos todo, pero lo que nosotros necesitamos es el agua corriente sobre el cuerpo. Debemos propiciar el lavado suave con agua tibia, no frotar la zona de tratamiento. Podemos frotarnos otra parte del cuerpo, que a veces estamos acostumbrados, porque somos esponjas. No hay que usar un material muy áspero, muy duro. Hay que hacer un lavado suave, como digo, con agua tibia. Y usamos un jabón de pH neutro, ¿no? Podemos usar jabón de glicerina, jabones tal vez de avena, pero pues lo más suave posible. No frotar la zona, como digo, ¿no? Lo otro a recomendar es la hidratación de la piel. Debemos hacerlo 1 o 2 veces al día con productos que no sean cosméticos, ¿no? Que no tengan perfumes, que no tengan mucho color, lo más natural posible, ¿sí? Hay que evitar usar productos irritantes en la zona de tratamiento, ¿no? A veces hemos visto casos pues que se echan los perfumes, ¿no? Los perfumes contienen alcohol, las colonias, entonces eso va en detrimento de la piel de los pacientes, principalmente en aquellos que están recibiendo tratamiento, ¿no? Debemos usar una ropa cómoda, sin costuras, ¿no? O en todo caso las costuras no deben, no deben rozar la zona de tratamiento. Debemos evitar la exposición directa al, al sol, no,
si vamos a caminar en verano, porque tenemos que recibimos que hacerlo pues, con sombreros, hay que usar bloqueador, sombreros de ancha, de repente una sombrilla, radiación estelar, el uso de agentes físicos sobre el área tratada. Hay personas que con botellas de agua que esas cosas porque van a producir mayor irritación sobre el área tratada o quitar nuevamente la parte o la piel circundante, ¿no? Por eso es que no se debe usar este tipo de agentes, ¿no? Y ya cuando se presenta la radioepitelitis, ya estamos frente a un paciente que tiene algún grado de toxicidad, es necesario usar antiinflamatorios o usar sintomáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usamos fundamentalmente? Primero tenemos que irnos a lo natural. Eso es cuando son grados pequeñitos, ¿no? Entonces, usamos inflamatorios locales, tipo aloe vera, manzanilla, compresitas de manzanilla de agua fría, bebidas en manzanilla sobre la zona de tratamiento, o también la sábila, ¿no? El aloe vera que todos es muy, muy conocido, claro, previamente haciéndola, remojando para que se pueda quitar el yodo. Podemos sacar toda la pulpa y ponerlo como compresas, o también podemos sacarla, ponerlas en la licuadora y lo guardamos en frasquitos y funciona como un gel, como una cremita, ¿no? Ojo, estos tratamientos se tienen que hacer después de la sesión de radioterapia, ¿sí? Quiere decir que si nosotros tenemos un paciente que está recibiendo la radioterapia a mediodía y tiene una radioepitelitis grado 1, le vamos a indicar que cuando llegue a casa, que será pues a las 2, 3 de la tarde, se coloque la sábila. Posteriormente, en la noche, vuelva a colocarse la sábila en la zona afectada y en la mañana tome un baño y vaya al sitio de tratamiento con la piel limpia, ¿no? Tenemos que hacer énfasis en esto. Al momento de recibir radioterapia, no debe haber nada sobre la piel. ¿Por qué? Porque ya sea la sábila o rastros de cremas, ¿no? Entonces va a jalar la dosis y va a tener un efecto de bolus, ¿sí? Y por ende va a irritar mucho más la piel. Cuando ya son grados un poquito mayores, en una radioepitelitis grado 2, usamos corticoides tópicos porque van a reducir la irritación y el prurito que acompaña, ¿no? Entonces, generalmente los corticoides les damos 2 o 3 veces al día con los cuidados previos que les he explicado, ¿no? Cuando ya son grados un poquito mayores, cuando ya hay ulceración, generalmente en los grados 4, hay apósitos que se utilizan, que generalmente son de hidrogel o hidrocoloides, que van van a solidificarse, por decirlo, en contacto con el exudado que está presente en estas lesiones y va a favorecer la autólisis y también, por ende, la cicatrización, ¿no? de la úlcera. También vamos a usar antibióticos en los casos de sobreinfección. Son antibióticos locales fundamentalmente, ¿no? Y también los sintomáticos, que el paciente tiene dolor, tiene prurito, también podemos indicarles algo vía oral. Entonces aquí un pequeño resumen de lo que hemos hablado, ¿no? La radiodermitis grado 1, en todas las con las que hemos hablado, la hidratación local, la radiodermitis 1, como les dije, los paños con agua de manzanilla, corticoides generalmente no precisan. La radiodermitis 2, sí podemos poner corticoides, siempre hay que hacer la revisión diaria de la lesión y también las consultas semanales con el médico, ¿no? ¿Quiénes ven o quién es personal de enfermería y el de tecnología médica, que son los que nos avisan, ¿no? Si hay alguna otra complicación.
Y en la radiodermitis 4 es el grado mayor, por decirles, y si de acuerdo a cómo vemos al paciente, pues se puede interrumpir el tratamiento de radioterapia, ¿no? Lo que no es para nada beneficioso. Y a toda, ¿qué hacemos luego del tratamiento? Pues hay que mantener los cuidados durante por lo menos un mes, los cuidados de higiene, ¿no? El lavado, la hidratación. Debemos también mantener el uso de ropa holgada, de algodón por lo menos, hasta que hayan desaparecido todos los rastros, ¿no? De la radioepitelitis. Hay que también evitar la exposición directa al sol del área de irradiación, por lo menos durante el primer año de finalizar el tratamiento. ¿Esto por qué? Porque hay un fenómeno, es raro, pero se llama la recall o el fenómeno de rellamada, eh, que se produce pues a la exposición directa al sol en la zona de tratamiento, y lo que va a presentarse es como que si es la radioepitelitis en cualquier grado, como si estuviéramos recibiendo el tratamiento y ya pasó pues más de o varios meses, ¿no? Entonces, lo que se aconseja es no exponerse directamente al sol. Y también les aconsejamos pues que no vayan a la playa, a la piscina en ese tiempo, o si es que van, tienen que ir pues bien protegidos, ¿no? Tienen que ir este, con bloqueador solar, ¿no? Que se recomienda el uso de aquellos con categoría alta, que es de 30 a 50, o de categoría muy alta, que es de mayor de 50 factor de protección solar. Y el uso de estos hay que pues hacerlo de forma frecuente, ¿no? Generalmente debemos colocarlo cada 2 o 3 horas, y mucho más si es que vamos a hacer ejercicio, porque la sudoración y el mojarnos pues va a quitar, ¿no? Esa protección. Entonces, eso es en todas las regiones, ¿no? De nuestro cuerpo. Con respecto a la toxicidad en tratamientos de cabeza y cuello, el más de vías aerodigestivas superiores, las son particularmente sensibles a la radioterapia por el recambio rápido, como les decía, ¿no? Entonces, es la escalar la dosis o escalar en los tratamientos, porque justamente vamos a tener la presentación de algún grado de esta toxicidad que produce muchísima morbilidad, ¿no? Entonces produce mucho dolor, produce malnutrición, deshidratación, vamos a tener que usar medicación, a veces hospitalización, lo que también aumenta el costo del tratamiento, ¿no? Y va a comprometer en gran medida el control de la enfermedad, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces, se estima que el 60% de todos los pacientes con radioterapia, o sea, solo los que reciben gran morbilidad, una morbilidad importante, pueden requerir. A veces los pacientes, ustedes han visto que hacemos una planificación previa, una simulación. Cuando hay aparición de la radiomucositis, eh, de repente van a bajar tanto de peso que estas máscaras termoplásticas ya no van a cumplir su función, ¿no? La función de inmovilizar. Entonces, el paciente se va a mover, va a poder mover la cabecita, y eso no es posible porque pues altera la precisión del tratamiento de radioterapia, que justamente es el objetivo, ¿no? Así puede ocurrir de repente mayor toxicidad. Entonces es importante eh, prevenir este tipo de, de efecto adverso, ¿no? Para que no tengamos esos inconvenientes. A veces nos obliga también a suspender el tratamiento por dolor 1 a 2 semanas, y ya, como digo, el control de la enfermedad no es el mismo, ¿no? O incluso los pacientes ya pueden llegar a suspenderse el tratamiento con una dosis no adecuada, y nos arriesgamos a que la enfermedad pueda regresar, y pues eso es mucho peor para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, lo característico de radiomucositis es el dolor y la odinofagia. La odinofagia es la dificultad para pasar los alimentos, ¿no?
el dolor fundamentalmente, y que aparecen a las 2 o 3 semanas de iniciado el tratamiento, ¿no? Algunas personas lo experimentan incluso desde la primera semana de tratamiento. Y en el caso de que los pacientes hayan recibido braquiterapia en esta zona, en la cavidad oral, pues la toxicidad puede aparecer en la primera semana de tratamiento y hacerse mucho más intensa a los 15 días. ¿Qué ocurre? Aparece entre las 2 o 3 semanas, en el caso de la radioterapia externa, disminuye, aunque estén recibiendo la radiación, pero continúa después de haber terminado la radioterapia, por lo menos igual 2 o 3 semanas o hasta el mes posterior al tratamiento, ¿no? Entonces, hay pacientes también que nos llegan con implantes dentales metálicos, y en estos pacientitos, pues, se observa mucho más frecuentemente las mucositis severas, es la mucositis grado 3 o 4. ¿Por qué? Porque al nosotros dar tratamientos con radioterapia, con fotones, generamos electrones dispersos, y estos son los que producen la irritación alrededor de este material. Entonces, como decíamos también anteriormente, la mucositis es sensible a los cambios en la dosis por fracción. No es lo mismo dar una dosis de 200 grays en un día, o de 300 grays de 300 centigrays en un día, ¿no? Cuando nosotros aumentamos la dosis, aumenta el riesgo de la aparición de este tipo de toxicidad. Al igual que la radiodermitis, la mucositis también tiene grados, ¿no? Del 1 al 4. En la mucositis grado 1 se presenta eritema. A veces no hay ninguna molestia, no hay dolor, pero esto en la primera semana. En la segunda semana generalmente vemos ya mucositis grado 2, que hay, donde hay lesiones parchadas, ¿no? Hay aparición de lesiones pseudomembranosas y hay también dolor moderado. En la mucositis grado 3 ya estas lesiones crecen y se hacen confluyentes, y el dolor es mucho más severo, ¿no? Y en el grado 4 ya existe ulceración, puede haber hemorragia, y en cualquier grado puede haber sobreinfección. Entonces ya vamos a observar unas pseudomembranas ya no blanquecinas, sino amarillentas o grisáceas, y también pues ya van a tener un olor característico, ¿no? Aquí, para ilustrar más o menos lo que estamos hablando, el grado 1 es este pequeño, casi ni se ve, pequeño enrojecimiento a este lado. Ya acá la formación de pseudomembranas que cuando crecen van a ser confluyentes, ¿no? Imagínense recibir el tratamiento con este tipo de lesión, ya no pueden comer los pacientes, incluso no pueden tomar agua, ¿no? Y es necesario la colocación de sondas en algunos casos. Y aquí la grado 4, que ya es ulceración, ¿no? Entonces, la mucositis puede presentarse en cualquier zona de la boca. Lógicamente, si es que está dentro del campo de tratamiento, ¿no? Ustedes me imagino que han tenido una charla de efectos adversos en quimioterapia. Entonces, la mucositis es una toxicidad que se presenta tanto en la radio como en la quimioterapia, pero hay una diferencia. Ustedes se acuerdan que hemos dicho que la radioterapia es un tratamiento local, ¿verdad? Entonces, a simple vista no podemos decir esta lesión se ha producido por quimio o se ha producido por radio, pero sí podemos aseverar eso porque las lesiones, en el caso de la radiomucositis por radioterapia, se van a presentar dentro del campo de tratamiento. Es decir, si yo tengo un cáncer de amígdala, estoy irradiando toda la boca y el cuello. Entonces, si yo tengo estas lesiones en cualquier lado de la boca, es una lesión producida por la radiación. Pero si la lesión de mucositis se presenta ya en la mucosa de repente faríngea, en la mucosa esofágica, en cualquier sitio donde esté presente la mucosa, ya es ocasionada por la quimioterapia, en el caso la esté recibiendo, ¿no? No sé si me entienden más o menos la diferencia. Entonces,
¿Qué medidas generales debemos tener con estos pacientes para poder evitar la presentación o en todo caso retrasarla? Porque como hemos visto, un gran porcentaje va a presentar algún grado de mucositis. Mantener una correcta higiene bucal. ¿Sí? Todos los días, 3 veces al día, después de cada comida, es necesario el cepillado. El cepillo debe ser, pues, uno de cerdas suaves. Hay que cepillar, limpiar los dientes, la lengua, las encías, con un dentrífico que no sea irritante, y es preciso el desarrollo, el uso también de los hilos, ¿no? De los hilos dentales para poder eliminar los restos de comida que se pueden estar quedando entre los dientes. También se recomienda a los pacientes hacer enjuagues bucales con solución salina o bicarbonato de sodio, ¿no? O puede ser una mezcla de ambos también. Pero sí debemos evitar los enjuagues que tengan alcohol, porque vamos a producir mayor irritación. Hay pacientes que usan prótesis dentales removibles. En este caso, los pacientes también deben limpiar las prótesis, al igual que limpian la boca, cepillarlas, y se recomienda dejar reposando o remojando las prótesis durante toda la noche en una solución de povidona, ¿no? Y acá, como bien lo describen, los labios también deben conservarse perfectamente hidratados. Hay mantequillas, ¿no? Esta mantequilla de cacao, la más conocida, que sí podrían utilizarlo los pacientes, pero como digo, al momento de recibir el tratamiento con radioterapia, toda la zona debe estar sin ninguna sustancia sobre ella, ¿no? Entonces, en los pacientes que ya tienen la mucositis instaurada, igual debemos continuar con los enjuagues orales, pero ya con mayor frecuencia, cada 2 o cada 4 horas. Debemos evitar los alimentos que desencadenen dolor, alimentos picantes, cítricos, comida caliente que va a producir irritación. Imagínense, es una zona denudada y que vamos a poner algún irritante, va a haber mucho dolor, ¿no? Hay que procurar la ingestión también de una dieta blanda y el aporte de líquidos fríos. El paciente debe estar muy bien hidratado. ¿Y por qué una dieta blanda? Porque de lo contrario, pues podríamos producir microtraumas y podrían presentarse mayor irritación o incluso un sangradito, dependiendo del grado de toxicidad que presente el paciente, ¿no? Entonces, hay que abstenerse también de irritantes como el alcohol y el tabaco. Aunque no lo creamos, hay pacientes que, a pesar de tener sus cánceres, siguen fumando, siguen bebiendo. Entonces, es muy importante poder conversar, la consejería que vamos a tener con cada uno de ellos, ¿no? Y ya en el caso del desarrollo de algún grado de mucositis, es necesario ya indicar el retiro de las prótesis, ¿no? O sea, el pacientito ya la mayor parte del día puede estar sin sus prótesis, y pueden ponérsela de repente para comer, ¿no? ¿Por qué indicamos esto? Porque a veces el roce continuo, el contacto, también va a agravar la irritación. También se usa tratamientos específicos, entre los más importantes los anestésicos locales tipo lidocaína al 2%, que es útil para mitigar el dolor. Se administra en forma de gel o también en solución, en los preparados que ya ustedes deben conocer, ¿no? Tienen acción corta. Generalmente los aplicamos 30 minutos o 20 minutos antes de las comidas, y es de aplicación frecuente, cada 4 o 6 horas, para que el paciente pueda estar en algún grado tranquilo, ¿no? Los colutorios o los enjuagues con clorhexidina también se indican. La clorhexidina, como sabemos, es un antiséptico, ¿no? Con un amplio espectro antimicrobiano. Los enjuagues se dan 2 a 4 veces al día. Y el uso profiláctico, es decir, cuando no ha aparecido todavía la lesión, puede reducir significativamente la incidencia y la severidad de la mucositis y la carga microbiana, ¿no? En este sentido, a veces hay otros autores que opinan que no deberíamos hacerlo, pero nos ha ido bien utilizando la clorhexidina también como profiláctico. Otro fármaco que se usa es la nistatina, que es un antifúngico, un fungistático de amplio espectro. La dosis usual es
250.000 a 500.000 unidades cada 6 horas y se puede aplicar después de las principales comidas. Y generalmente esto se ha usado ya cuando hay aparición de la candidiasis, ¿no? Que es la presencia de unas lesiones blanquecinas en la cavidad oral o sobre la lengua. El sucralfato también es otro componente del tratamiento específico. Es un fármaco antiulceroso, como todos sabemos, protege la mucosa gástrica, pero lo usamos también en estos casos porque forma, ¿no?, una barrera al contacto con las mucosas, entonces eso nos va a permitir cubrir las lesiones, ¿no? Se utiliza para la prevención y tratamiento de la mucositis asociadas a quimio y radioterapia y se administra, como digo, también 3 a 4 veces al día. Los corticoides, en el caso de las mucositis, ya se usan en grados severos, ¿no? En grados 3 o grados 4, entonces lo que queremos con esto es disminuir la reacción inflamatoria que es producida por la mucositis y el tiempo de utilización es menos de 3 semanas, ¿no? Porque si no ya empieza a alterar los ejes, entonces lo damos más o menos por un intervalo de 1 a 2 semanas, ¿no? Lo podemos usar, generalmente los usamos intramuscular por 5 días en asociación con algún antiinflamatorio. En el caso de que el paciente otro antiinflamatorio, en el caso de que el paciente lo requiera, ¿no? Otra toxicidad que se presenta bastante frecuentemente es la serostomía, que es la disminución de la humedad en la cavidad oral, ¿no? Es una de las complicaciones más frecuentes y también afecta en gran medida la calidad de vida de los mismos, ¿no? Igual que la radiomucositis. Entonces, es la lesión previa incluso a la mucositis, la agrava también cuando se presenta y también produce otras toxicidades como la caries de la radiación, las enfermedades periodontales, produce o da pie a las sobreinfecciones, ¿no?, de la mucositis por hongos, por bacterias o incluso por virus. Se presenta en un gran porcentaje, un 80% de los pacientes irradiados, y la función de las glándulas, que va a ser por la alteración de estas, ¿no?, a través de la radioterapia o por haber recibido la radioterapia, se recupera generalmente a los 6 a 12 meses después del término de la radiación. Pero lo cierto es que ya no se recupera al 100%, ¿sí? El paciente, de todas formas, queda con un grado, ¿no?, de afectación. Entonces, ¿qué es lo que produce la serostomía? También nos produce alteración del gusto, ¿no? Hay dificultades en la masticación y en la deglución, porque para que nosotros podamos alimentarnos, formamos el bolo, ¿no? Y ¿qué es la parte fundamental para formar el bolo alimenticio? Es la saliva. Y cuando no hay saliva, pues los alimentos entran secos, va a producir irritación, e imagínense si tienen una mucosa irritada, más todavía, ¿no? Y ahí sí pues va a aparecer las carencias alimenticias, el paciente no se va a querer alimentar por el dolor que ocasiona. Hay ulceraciones en la mucosa también, podría haber. Hay alteración en la composición de la flora oral, lo que va a producir sobreinfecciones. Va a ser un importante factor de riesgo para la presentación de la osteoradionecrosis, que es lo que vamos a observar un poquito más adelante. Es una complicación rara de la radioterapia. Y también hay alteraciones esofágicas, ¿no?, porque cambia el pH de la saliva. Y esto, las dificultades para la comunicación, es lo que más encontramos en nuestros pacientitos, ¿no? Ellos nos van a referir que la saliva se vuelve así, realmente como un corcho. Es muy, muy, muy densa. Incluso puede hacer que el paciente mismo se atore con su propia saliva. Entonces es algo muy, muy molesto. Es el paciente desde el primer momento, hidratación. Entonces, al igual
en las toxicidades anteriores, recomendar higiene bucal sistemática. Es sumamente importante, mínimo 4 veces al día. Igualmente el cepillado, aquí con una pasta dental florada. Hay que hacer enjuagatorios 4 o 6 veces al día. Beber frecuentemente agua o zumos de fruta ácida. Ojo que acá, cuando solo tenemos serostomía, pero cuando ya tenemos grados mayores de mucositis, habíamos dicho en las diapositivas anteriores que debemos evitarlas, ¿no? Porque nos produce irritación. Pero cuando solo observamos serostomía, sí los recomendamos a los pacientes consumir jugos de fruta ácida, incluso que coman o que chupen caramelitos de limón, porque de alguna forma, entre comillas, si vale el término, vamos a ejercitar las glándulas y vamos a provocar que haya salivación, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y en algunos casos, ya después del tratamiento, como les dije, quedan con algún grado de serostomía, está indicada la saliva artificial, ¿no? La verdad es que no produce la gran cosa, pero es algo que con lo que el paciente puede sentirse algo mejor, ¿no? Imagínense estar todo el tiempo con la boca seca. Otra de las alteraciones que provoca la radiación sobre la cavidad oral es la disgeusia, que es la alteración del gusto a las comidas. Aparece generalmente en la segunda o la tercera semana de tratamiento, cuando el paciente ya acumula 20 o 40 grays, y ocurre como efecto de la radiación sobre las papilas gustativas, ¿no? Se recuperan aproximadamente en 4 meses. Y casi puede haber gran recuperación, ¿no? Y la osteoradionecrosis es una de las complicaciones más temidas, más raras de la radioterapia. Es una complicación tardía, ¿sí? Es una complicación seria y tardía de la radioterapia por el daño irreversible en el hueso, ¿sí? Por reacción de la radioterapia a través del estrechamiento de los canales vasculares. Generalmente ocurre luego de un trauma, es decir, de una exodoncia que puede ser previa, durante o después de la radioterapia. Hablamos de intervalos pequeños, ¿no? Entonces, el hueso, el más afectado, es el maxilar inferior en las zonas molares, incluso más que en las ramas descendentes y el ángulo del maxilar. Y puede aparecer en los primeros 3 años tras el tratamiento radiante. Por eso es una complicación tardía, ¿no? Como vemos aquí, este es el maxilar inferior, la encía inferior y la lesión está acá, ¿no? Entonces, el diagnóstico está dado por el cuadro clínico, y el cuadro clínico es la exposición ósea crónica, ¿no? Entonces, esta es la boquita, la de superior, la de inferior, la lengua. Es un paciente probablemente, miren, que ha tenido una resección de la mitad de la lengua, ha recibido radioterapia muy probablemente, y toda esta es la lesión, ¿no? Este es el hueso expuesto, es la exposición crónica. Aquí, lamentablemente, ya no va a haber nuevo tejido, no. Acá necesitamos tratamiento quirúrgico, debridación, incluso puede llegar a ser fístulas, ¿no? O sea, comunicarse el huesito con la piel y vemos pues por un agujerito salida de material. Entonces, y en las radiografías, ¿no? Podemos observar pérdida de la densidad ósea. Por ejemplo, aquí está la lesión de la osteoradionecrosis, ¿no? Es un hueso diferente, la densidad es diferente a este lado de la mandíbula. Hay destrucción de la cortical, ¿ven? No hay dientes aquí, lógicamente. Entonces la densidad es diferente. Ahí ese es el diagnóstico de la radioepitelitis. Y como de la osteoradionecrosis. Entonces, aparte del equipo multidisciplinario dentro de la radioterapia, la participación supremamente importante es la del cirujano dentista. Lamentablemente en nuestro medio no acostumbramos a mandar a nuestros pacientes a una revisión previa por el odontólogo para que pueda mandarnos al paciente, para poder recibir un paciente con la cavidad oral limpia.
Me refiero a que si tiene caries, tienen que curar las caries. Si tiene dientes fracturados hace mucho tiempo, pues tienen que solucionar ese problema, tienen que quitar el sarro, eh, tienen que dejar la boca prolija. Así nosotros vamos a reducir el riesgo de que estos pacientes puedan desarrollar las complicaciones durante, después de la radioterapia, ¿no? Con la consecuente mejora de la calidad de vida de nuestro pacientito. Entonces es muy necesaria la evaluación odontológica previa. Lamentablemente en Cayetano o incluso en el mismo INEM, pues vemos pacientes que llegan con la boquita en mal estado, ¿no? Imagínense administrar el tratamiento y el que el paciente necesite una extracción en el mismo momento, ¿no? Por dolor o algo, lamentablemente se tiene que diferir porque lo que podemos producir es esto, ¿no? La osteoradionecrosis. Es raro, pero el riesgo está, ¿no? Entonces, también damos tratamiento en tórax, ¿no? Pulmones, y estos son los haces de tratamiento. Y acá solamente la toxicidad más importante, creo yo, que es la neumonitis, ¿no? La neumonitis actínica o neumonitis post-radioterapia, que se presenta entre el 5 al 20, o entre 5 al 20% de los pacientes. Se manifiesta como una fibrosis pulmonar, puede haber también engrosamiento de la pleura, puede haber elevación del hemidiafragma y desviación de la tráquea o del mediastino hacia el lado donde hemos tratado, ¿no? Es una complicación no muy frecuente, es una complicación tardía, ¿no? Y clínicamente se caracteriza por un cuadro de disnea progresiva después de la radioterapia y en algunos casos muy severos necesitan tratamiento con corticoides y oxígeno, ¿no? Pero como les vuelvo a repetir, no se observa muy frecuentemente esto. Y finalmente la toxicidad en tratamientos del abdomen y la pelvis. Hay muchos efectos tóxicos, pero pues los que vemos más frecuentemente en la práctica diaria son la cistitis aguda, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las irradiaciones por cáncer de cuello uterino o también en las irradiaciones por cáncer de próstata, ¿no? Entonces, vamos a ver dos tipos de afectación. Una afectación global, es decir, que la vejiga está toda dentro del campo de tratamiento, como sucede. Puede producir disuria, ¿no? Puede producir aumento de la frecuencia urinaria y tenesmo, ¿no? Tenesmo que el paciente tiene ganas de misionar y a veces no puede, ¿no? O se va al baño, se sienta, pero no pueden no pueden misionar, ¿no? Y por la afectación focal, o sea, de repente en una parte pequeña de la vejiga recibe mayor dosis de la tolerancia que deberíamos tener, se produce ya sangrado, ulceración o incluso formación de fístulas, ¿no? Pero esto es raro, porque con la tecnología que tenemos ahora, justamente nos permite cuidar todas estos órganos, ¿no? Y la cistitis crónica, que también aparece en el primer al segundo año luego del tratamiento con radioterapia, y acá ya por fibrosis hay una disminución de la capacidad vesical, hay hematurias, hay telangiectasias, y el paciente pues a veces puede misionar con sangre, ¿no? Con rastros de sangre. Entonces también se pueden formar las fístulas vésico-vaginales. También una complicación rara, ¿no? Y la proctitis actínica, que es también de presentación frecuente, que se produce meses o años luego de la radioterapia. Esto se ve fundamentalmente en los cánceres de próstata, ¿no? Por la ubicación del órgano, y se caracteriza igualmente por urgencia rectal, dolor abdominal, descarga de moco y sangre, y dolor rectal, ¿no? Si es que existiera ulceración. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? Pues a través de la proctosigmoidoscopía, ¿no? Entonces nosotros no, el gastroenterólogo entra, mira y hay lesiones tipo telangiectasias, puede haber sangrado y ellos son los encargados de tratarlo, generalmente con la colocación de algún plasma para cohibir los sangrados. Y algo muy frecuente, y para terminar, es la enteritis rábica, que es la irritación del intestino, como su propio nombre lo dice,
y aparece en la segunda, tercera semana de la radioterapia. Se caracteriza por diarrea acuosa, deposiciones frecuentes y voluminosas, hay dolor cólico, pero es pasajero, se resuelve de 2 a 3 semanas tras la radioterapia o incluso dentro del mismo tratamiento, ¿no? En quienes hemos visto más este tipo de toxicidad en aquellas pacientes con cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Es indicarles la hidratación continua, ¿no? Entonces, están con diarrea, pues tienen que tener el aporte, ¿no? Entonces, importante la hidratación. Aquí es donde se les recomienda hacer una dieta baja en fibras, ¿no? De repente disminuir las menestras porque son de difícil digestión, va a provocar depresión, puede provocar gases y aumentar los cólicos abdominales que ya se producen por la misma enteritis rádica, ¿no? Y muy bien, eso es todo. Gobierno del Perú. El Perú primero.